los métodos epidemiológicos, estamos hablando de algo que les hemos hablado, calendario epidemiológico. Cuando hablamos de calendario epidemiológico, ustedes me han dicho, estamos en tal día, tal, tal, pero el calendario epidemiológico, en epidemiología usamos, ¿qué pasa si yo tengo un caso de tos convulsiva? ¿En qué semana dijeron? A ver, los participantes, ¿en qué semana dijeron? A ver, ¿qué me dice Sisley? ¿Qué me dice Diego? ¿Qué me dice Eduardo? ¿En qué semana fue? ¿Qué día fue? El 20, 24. 24. 24. Si yo veo marzo Semana 13. 24, ¿qué Semana semana es? 13. Semana 13. 13. Ustedes tienen que decir eso. Cuando presenten, ustedes vean sus serums y estén trabajando, ya hemos encontrado en la semana 11 un caso de tuberculosis. Hemos encontrado en la semana 20 tres casos de dengue. La semana 26 se presentó un brote epidemiológico por intoxicación alimentaria. Siempre sale con semanas y este es el calendario epidemiológico y acá pueden ver las enfermedades que están sujetas según el Código Internacional de Enfermedades número 10. Eso se llama el CIE-10, aunque ya salió el CIE-11, el Código de Enfermedades número 11, que lo vamos a ver posteriormente. Como lo pueden conseguir, acá están todas las enfermedades que se tienen que identificar y qué enfermedad tiene un código. Por ejemplo, cólera es A00. Acá en el Perú, en China, en España, en Australia, A00 significa cólera. Eso es lo que está acopilando y demostrando cómo se maneja el código de enfermedades. Y eso se tiene que reportar. Supongamos, se presentó 4 casos de A00 en la semana número 30, en la semana de epidemiología número 30. Y es así que acá lo pueden ver con mayor claridad. Esta semana tenemos, semana número ¿qué, jóvenes? Semana 13. 13. Ah, 13. Muy 13. bien, Diego y Lisa, muy 13. bien. ¿No? Semana 13. Ahí está bien señalado. Entonces, cuando usted me presenta su noticia, solamente lean lo que dice su noticia. Claro que es bueno comentar, ¿no? Después, pero lean su noticia porque si no, los demás no vamos a participar, pero es bueno porque están ya viendo, ¿no? Entonces, acá están, van a decir, estamos en la semana número 13 y estos casos que se han suscitado son en la semana número 13. Sí pueden ver al lado, ahí tienen todos los códigos internacionales de enfermedades que son bajo notificación epidemiológica, como es la sarampión, la rubiola, entre otros, que hay que tener mucho cuidado porque ellos van a dar brotes. Algo que a colación que me dijo su compañera y nos hemos quedado y lo que dijo Jenny. Pregunté y nadie me contestó. ¿Tenemos oropuche en el Perú? Dice que hay un fuerte brote de oropuche en el país de Venezuela. ¿Tenemos oropuche en el Perú, jóvenes? Calladitos. A ver, sí, tenemos oropuches, pregunta de examen. Acá está, en la semana número 8. La semana número 8, ¿qué semana fue la número 8, jóvenes? Del 16 al 22 de febrero. Muy Del bien. 16 al 22. El Perú ya reportó que teníamos un aumento de qué en la semana, casos de Oropuchi, tasa de incidencia acumulada en el 2025. Ya teníamos un caso menor de un niño, adolescentes 4 años, de 4 casos, joven 18, 29 y 12 años, miren los adultos, 18 años y miren los mayores 60, perdón, 3 casos. No se habla de pacientes, sino de que hablamos de casas. Y esa es la tasa de incidencia acumulada, cómo se van aumentando, cómo van creciendo y miren cómo van reportando los casos. O sea, ¿cuántos casos hemos tenido de Oropuche, señores? 38. 38. ¿38? ¿Asuma bien? Sí, Muy bien, 38. ya. Entonces, miren que epidemiología, que la conocen como la CDC o la Edición General de Epidemiología, ya en el 2025 en la semana 8 en febrero, nos dijeron que teníamos 38 casos de propuche con una tasa de incidencia 0,11 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, bien, a colación,
que ha traído sus amigos y que todo se reporta y tenemos que estar al día según la semana epidemiológica, lo que está sucediendo en el Perú. Eso es epidemiología. O sea, lo estamos viviendo. Es lo que yo quiero que por favor ustedes entiendan que lo que enseñamos no es que yo coja un libro y que le diga, bueno, vamos a estudiar de acá hasta acá, no. Yo quiero que ustedes lo apliquen, lo reporten y sientan realmente que ustedes son médicos y que dan buena información epidemiológica. ¿Están de acuerdo o qué dicen, jóvenes? Sí, ¿Qué dice doctora. María Sí, Fernanda? doctora. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. ¿Se doctora. sienten Sí, bien? doctora. Yo quiero que ustedes cuando hablen con propiedad vayan a semiología, ustedes digan, sí, doctor, en la semana 6, en la semana 24 se presentaron estos casos y este paciente que está postado acá puede ser un caso importado que ha venido de, de, de Europa y lo que está presentando es sarampión. Y miren qué bien aplicaron, qué bien vieron sus, sus aportes de que han aplicado y han tenido con estas herramientas epidemiológicas. ¿Algún comentario más? ¿Un reporte, algo, jóvenes? ¿Algún comentario? Y eso es lo bueno que yo quiero que ustedes sientan que lo que les enseñamos, ustedes lo utilizan. Muy bien. Antes era así, pues, ¿no? La persona postrada en su lecho de dolor y está el médico sentado ahí viendo, ¿no? Conocer cómo está esa persona, fue el cuadro clínico y qué sucedió. Entonces, como hablamos la vez pasada, la epidemiología en sí es considerada pues una ciencia joven, una ciencia que es la parte fundamental de la salud pública. Gracias a la salud pública y estas herramientas de epidemiología podemos dar la parte preventiva. Usted mismo lo están diciendo, mi doctora, que los piretroides no están haciendo efectos ahí, ¿no? Que los casos de dengue pueden aumentar, mi doctora que no se está vacunando la difteria, tétanos, tos convulsiva, estamos presentando casos de tos convulsiva. Por favor, pues la política. Ustedes como ministros van a decir, no, la política es que tengamos que reforzar la vacunación, tenemos que salir con las licenciadas de enfermería, con los médicos y todos a vacunar a toda nuestra población. ¿Cómo se llama eso? Una política. ¿Gracias a qué? Gracias a la información que han vertido los epidemiólogos, ¿no? Y estamos previniendo que más casos no se presenten. Eso es lo que quiere decir epidemiología. Entonces, con todo ello, acuérdense que la epidemiología surgió por enfermedades infecciosas, que había lepra, viruela, peste, y posteriormente, cuando se habla de estas enfermedades que mataron más gente que las propias batallas, ¿no? Aparece en el siglo XX, pues ya que tenemos que estudiar la epidemiología, pero ya con estudios a través de demografía, de la estadística, cuántos casos se han presentado. Y en el siglo XXI, pues hablamos ya de una epidemiología basada en evidencias, sin dejar al lado la aplicación de la inteligencia artificial que se está brindando y se están dando, trayendo concepto unos nuevos, unos nuevos aportes en lo que es la medicina. Cuando hablamos de epidemiología que ustedes lo han podido brindar, lo han podido ver, realmente trabajamos con tres variables epidemiológicas. ¿Cuáles son? Persona, lugar y tiempo. Muy bien. Esta es la última vez que han ingresado dos personas, porque miren qué hora es. Son 8:23. Van a entrar dos personas más. Ya no dejo entrar, por favor, porque no es justo que personas que están desde temprano no tienen que tomar un ómnibus, no tienen que caminar un cerro, cubrir montañas, ríos y quebradas, pero no pueden entrar a esta oportunidad. Está entrando Brandon Calderón y Jennifer Zabaleta. Si alguien de ustedes sale y por casualidad no, cuando paso la lista no están, háganle un chat o me envían, o si no a la señorita delegada, por favor, le comunica. Entonces, estas variedades epidemiológicas tienen persona, ¿qué más? Lugar y tiempo. Lugar y tiempo. Lugar y tiempo. Perfecto. Entonces estamos empezando, ¿no? Miren, cuándo se presentaron estos casos de tosferina
¿En qué sitio? ¿En qué semana epidemiológica? ¿Y quién? Niños, ¿qué más? Zona amazónica. ¿Y qué más? La semana número, ¿qué semana es? ¿Qué semana? 13, 13, Muy Semana semana 13. 13. perfecto, ¿no? Entonces, ahora hay que saber quién es la persona que se enferma. ¿Es un hombre, una mujer, es un niño, un adolescente, un adulto mayor? ¿Dónde? ¿Dónde fue? Es distinto en en un poblado urbano, un poblado que está fuera, un poblado rústico, en la selva, en la costa, en la sierra. ¿Y cuándo? Acuérdense siempre que cuando, los días, ¿no? La semana epidemiológica. Nunca se olviden de ellos. Siempre digan quién fue, dónde y cuándo fue el caso que se presentaron de tal brote o tal indicio en la enfermedad. Cuando hablamos de caso índice, que no lo estoy colocando ahí, señores, señoritas, índice es el primer caso en la enfermedad que se presenta. Esa persona que presenta con tos, expectoración, una tos muy abrupta que llega al vómito con fiebre, se llama tos convulsiva. Ese primer caso, ¿cómo se llama? Caso índice. Cuando alrededor de ese caso aparecen dos, tres, cuatro, cinco, seis casos, hasta ahí se llama el conglomerado. Todo un caso de niños que se han presentado, cinco casos, seis casos que ven cerca, se llama el conglomerado. ¿No? Vean apuntando ello que es pregunta de examen. Entonces siempre hay que ver quién, cuándo y dónde, ¿no? Y para ello siempre en epidemiología se habla de un modelo ecológico, un modelo tradicional, que favorece a que hablemos siempre, pues, quién es el huésped, quién es el agente y el medio ambiente, ¿no? Dicen que es siempre para la transmisión de una enfermedad o la causa, tiene que ver quién es el huésped, ¿no? ¿Quién es la persona? Puede ser un niño, un joven, el agente puede ser un vector, puede ser un químico, puede ser un protozoario, una riquexia, ¿no? Una micosis y el medio ambiente, que también favorece mucho a que realmente funcione una condición a veces negativa para que se transmita la enfermedad. Según las etapas de la epidemiología, la etapa de epidemiología empezó con una etapa clínica individualista. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el médico esperaba, miraba y decía, yo veo a esta persona tiene esta enfermedad porque solamente lo miraba él, no miraba los contactos, no miraba la comunidad y solamente decía, a esa persona tiene tal enfermedad. Pero llegó la etapa de grandes epidemias en que no solamente era esa persona que tenía la enfermedad del dengue, la enfermedad de la viruela, la enfermedad de la lepra, la enfermedad de la peste, sino ya comenzó a verse en grupos humanos que realmente presentaban esta enfermedad y era una enfermedad que se contagiaba, una enfermedad que estaba en la comunidad y era colectiva. Para ello también llega la etapa de la etiología unicista. Ahí viene lo que fue Koch, que dice, claro, estas enfermedades aparecen porque una persona tiene una bacteria y por esa bacteria aparece esta enfermedad. Ya comienzan a decir, ojo, comienzan a hablar de etiología, para posteriormente hablar de la etapa ecológica multicausal. Te dicen, sí, está bien, esa persona tiene esa bacteria, pero hay múltiples causas que rompen ese equilibrio salud-enfermedad, ese binomio que hay entre hombre y medio ambiente, para que la persona haga la enfermedad. Todos tenemos vacío de coach, pero por una mala estilo de vida, mala nutrición, mal comportamiento, las drogas, la adicción y otras, hace que realmente uno sea portador de que uno tenga tuberculosis. Miren estas etapas, por favor, ténganlas. Y lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Y yo siempre les pregunto qué libros han leído. Hay un libro muy bueno que es de la peste, ¿no? y, y ahí hablamos sobre lo que son las principales causas de muertes que aparecieron antes de 1800, como fue la sarampión, que cómo viene el mundo, ¿no? La sarampión en esa época, pero sin embargo, señores, sin embargo, sus compañeros no hablan de la sarampión, ¿no? María Fernanda nos habló sobre la sarampión, que uno diría, pero doctora, eso fue antes de 1800, pero seguimos teniendo la sarampión, muy diferente de la viruela, la lepra y la peste, ¿no? Que lepra tenemos en el Perú, señores, ¿qué dicen?
¿Hay lepra? ¿Me escuchan o no? Jóvenes, ¿hay lepra o no? Sí, sí tenemos Sí, lepra, doctora. ¿ya? Y sí tuvimos también peste, pero actualmente sí tenemos lepra. Y casos de sarampión también, pero son casos de sarampión importados, ¿no? Y ahí viene el caso de la sarampión, que prácticamente en esa época mucho se confundía la sarampión con la viruela o la escarlatina. La sarampión, los puntitos, es un exantema muy chiquito, muy puntiagudo, ¿no? Que sale y comienza de la cabeza hacia los pies. Nunca tenemos en la palma de la mano, que se puede confundir a veces con escarlatina, sí, pero la viruela no, porque la viruela es como una varicela más grande que al final cuando se cae la costa deja un hueco. Antes, ustedes no conocerán, pero sus abuelitos le contarán que antes a la gente le decían fiera, porque le dejaba marcada la cara, dejaba unas cicatrices feas en la cara, ¿no? Y si no, la persona fallecía. Entonces, esto se debe a la diferencia escarlatina y lotos gracias a Sinehan, ¿no? Posteriormente, acuérdense que hablamos de Pano. Pano ya comenzó a hablar sobre lo que tenía que ver el contagio y teníamos que usar la vacuna que ya está desde el año 1963 para combatir la sarampión. Pero no solamente hablamos de la sarampión en esa época, hablamos que la sarampión pues mató grandes, grandes imperios, hizo caer lamentablemente pues las epidemias que venían con sarampión y más que todas las sarampión y más benigna en niños que en adultos, ¿no? Y Copley ya comenzó a hablar en enantema que se tenía el sarampión, por eso uno dice, ¿dónde están las manchitas de Copley que uno tiene? Porque ya comenzaban a hacerse estudios más sobre la historia natural de la sarampión. Se dice que en 1529 llega la sarampión a América. No teníamos la sarampión y nuestros pobladores indígenas de esa época, nuestros compatriotas comenzaron a fallecer lamentablemente por el sarampión que fueron traídos por los españoles, llegó por México y terminó acá en el Perú, ¿no? Otra enfermedad fue la viruela que ya saben que es causada por el virus de la variola, que has tenido una enfermedad que ha tenido muchos años, y me dicen si hay viruela, esas preguntas se las dejo a ustedes, ¿no? Pero cuando también, después de afectar a todos, también los españoles trajeron la viruela, fue transmitida, y eso fue de que inclusive que mencionan que Huayna Capac, pues, ¿no? Acabó prácticamente esta enfermedad con el gobierno o- del monarca de Huayna Capac. Y como estaban falleciendo muchos indígenas, muchos peruanos en esa época, comenzaban a traer esclavos africanos para poder trabajar en las tierras, porque la mayoría se contagiaban con la viruela, ¿no? La lepra, pues es una de las enfermedades más antiguas que tenemos. También están escritas en los papiros, ¿no? En los papiros, de Berlín, en todos ellos. Y la lepra, pues, tenemos que originó grandemente eh, se podría decir, un gran daño moral, físico a la población, ¿no? Apenas sin que tenías lepra, iban a tu casa, te saqueaban, te botaban y te iban pues a un sitio no poblado donde estaban las ruinas, rocas, donde tú vivías ahí, una persona inhóspita. Es así de que en el año 1874, pues Hansen comienza a descubrir que quién era el culpable de esta enfermedad, como fue el bacilo, y comienza a sospechar pues que este es un carácter infeccioso, que es contagioso y que esta gente queda sacada de sus casas, hizo que tengamos un poco más de dignidad, ¿no? Comenzaron a juntar a toda la gente leprosa en casas y es ahí que al juntar toda esa gente en casas, dar la alimentación, tenerlas, las alojaban, pues es el modelo donde se crean hoy los hospitales. Por ello se construyen los hospitales donde comienzan a incluir a toda persona que esté enferma, lamentablemente por los casos de lepra que se presentaron en esa época, ¿no? La lepra a nivel del Perú, pues también la conocemos acá como el mal
Lázaro o enfermedad de Hansen. No, acuérdense que también los españoles lo trajeron. Bien, todas las enfermedades, cuando uno viaja, no solamente viaja con sus maletas y su ropa, sino lleva y trae enfermedades, ¿no? Sitios poblados que no tenían, viene la persona y se contagia. Creo que un ejemplo muy marcado fue el COVID. ¿Teníamos COVID? No, pero lamentablemente llegaron la gente con esta enfermedad y contagiaron a todos, ¿no? Entonces ya se quedó el COVID como una enfermedad endémica. Acá tienen que la lepra fue traída pues también a América, pasó por el Amazonas porque usaban sus lanchitas, llegó al Brasil, de ahí entró por San Martín, Tarapoto, Apurímac, Huánuco, Cusco, y es así que se crea pues el leprosorio de San Pablo. ¿Se acuerdan cuando hablé de Hugo Pesce? Pues ahí está el leprosorio de San Pablo, ¿no? Donde realmente se juntaron y ahí tuvieron sus lugares apartados para poder dar atención a todas estas personas que tenían lepra, ¿no? Ahora, ustedes me preguntaron y yo les dije, ay, por favor, casos de lepra, bien. En el año 2024 semana 45, ¿ah? Pregunto, ¿tenemos casos de lepra jóvenes? Díganme, ¿sí o no? Sí. ¿Lo están verificando? Sí. Sí. ¿En dónde? Sí, Ya. doctora. Doctora. Entonces, lo que yo les menciono es que realmente uno debe conocer, porque a veces uno dice, ¿tenemos Oropuche? Pregunto, ¿alguno de ustedes conoció a Oropuche? Ciertamente, jóvenes. No, No. ¿no? Esos No, son. no, doctora. No. Pero tenemos Oropuche, señores. Eso preguntan en el examen del ENAD, cuentan en el residente y se olvidan. Oropuche no. Sí tenemos. ¿Tenemos casos de lepra notificados? Sí. Miren, el año 2024, de la semana 45, lo que se reportó. Casos confirmados, ¿no? En San Martín, en Ucayali, en Pasco, Loreto. Pues tenemos, ¿no? Tenemos casos, miren, Loreto. Tenemos casos de lepra. Así que estamos enseñando cosas que ustedes sepan y cosas que yo les traigo, situaciones y casos que les traigo que están registrados, no porque yo creo, me parece, un estudio, no, están registrados, ¿no? Entonces, ya saben que tenemos peste, saben que tenemos soropuche, estamos aprendiendo todos los días algo, y la peste, ¿no? La peste que hemos visto hace muchos años. ¿Se acuerdan de la Biblia en Semana Santa, no? Eso en Semana Santa, por si acaso les dejó una tarea muy bonita para ustedes en práctica, para todos. ¿Ah? En esa época la gente tiene peste, iban, te saqueaban, te incendiaban, te quemaban todo ello, ¿no? Se dice que la primera pandemia de peste bubónica fue después de Cristo una pandemia, una epidemia muy grande que llegó pues a todas partes, ¿no? Grecia, Turquía, que están cerca, llegó a Francia y ocasionó la muerte de casi 50% de la población. Entonces era conocida como la muerte negra o la peste negra, ya que saben su clasificación, pues una peste bubónica, que lamentablemente las pulgas infectadas son las que te van a dar ello, y son los bubones que van a tener generalmente en las axilas, en las ingles, pues se llama bubónica, o la neumónica, que es donde mata más gente, ¿no? Que realmente fallecen las gentes en las primeras 24 horas por la diseminación y se aloja en el pulmón, produce una neumonía y ahí fallece. No, se dice que en el año 1348-51, 23 millones de personas fallecieron lamentablemente por la peste, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque son enfermedades que pueden aparecer y pueden de nuevo llegar. Otras pandemias que se han presentado en esas épocas fue la plaga de Atenas, Antonina, Justiniano, peste negra, ¿no? En Atenas, o sea, después de esas guerras que tenían, la gente no moría por la guerra, sino moría por la fiebre tifoidea, donde tomaban agua, donde consumían, donde se lavaban. Todos fallecían por la fiebre tifoidea. En la peste de Antonina también. Las tropas regresaron mal, más de 5 millones fallecieron por la sarampión. En la plaga Justiniano, también el primer brote que se registró en la historia, ¿no?
donde murieron varias personas fallecidas por tiempo, la peste bubónica, ¿no? El hacinamiento, las pulgas, las ratas y todo ello, así como también en la peste negra en el año 1346, para posteriormente la viruela, pues cuando llegó a México, América, donde fallecieron gran cantidad de nuestros compañeros americanos. Otra enfermedad que también surgió ahí fue la sífilis. La sífilis en esa época, por el libertinaje que había, ¿no? Dicen que fue llevada del Nuevo Mundo a Europa por Colón y sus marinos. Dicen que nosotros teníamos sífilis, ¿no? Y que se llevaron de acá los conquistadores y lamentablemente por esta parte de libertinaje que tenían, pues se contagiaron de sífilis. Y el tratamiento inadecuado porque usaba el mercurio, esa intoxicación con mercurio, hicieron que la gente fallezca más. Acuérdense que miren de qué época el saludo de los besos se reemplazó por las manos, se daban las manos. Hoy en día, ¿qué pasó con la influenza? Igual. Con el COVID, todo el mundo puñito, codito, nadie daba besitos, todos alejados. Ahora otra vez hemos vuelto a darnos un beso, ¿no? Y no saben que el beso puede traer a veces muchas enfermedades. Hay que cuidarse que damos un beso. Y aparece otra enfermedad, la gripe española, la influenza, que realmente arrasó con gran cantidad, millones de personas, tanto en todo el mundo, que hizo pues que realmente este virus mute y por eso ustedes cada año se vacunan contra la influenza. La influenza el año pasado es distinta a la de ahora y este año más o menos a fines de abril sale la vacuna donde vamos a tener el gusto que ustedes se vacunen. María Fernanda, dígame. Está Sí, levantando doctora, su manito. disculpe. Ujú. Una consulta. ¿Las clases se deben grabar No, o no, no doctora? la grabo, No, ya. Está bien, doctora. porque las clases se las dejo ya colgadas a ustedes. ¿Están en su aula virtual o no? Las Ah, clases sí, para que sí, sí, ustedes sí, PDF. escuchen, vean, inclusive, señorita María Fernanda, sus clases ya están colgadas. Para la siguiente clase, ustedes verán, ya están. Porque esto vendría a ser como una clase invertida. Yo les pregunto, ustedes me contestan, porque supone que ya han leído su clase. Y a veces me Pero, dicen, doctora, ¿por qué nos pone tanto? Porque como ya les dije, no tengo un libro. Si hubiese un libro así como un libro de anatomía y fisiología, pues la fisiología nunca va a cambiar, un hueso jamás va a cambiar. Pero la parte de epidemiología cambia. Por eso, como no hay un libro, porque yo junto todos los libros a copilo, lo que yo les doy es unas clases magistrales. Yo les doy la clase, les cuelgo la clase, les explico la clase y espero que ustedes me respondan con una buena calificación. Y lo que quiero más que todo que ustedes vean lo que yo les enseño, les enseñamos en epidemiología, son hechos reales, hechos que van a servirles a ustedes como médicos. Cuando vaya usted a su un señorita María Fernanda, y a todos sus compañeros, ahí se van a olvidar un poquito de fisiología, parasitología y todo, ¿no? Inmunes, se van a acordar. Llega un caso de sarampión, ¿qué hago? ¿Qué hago? Llega un caso de tos convulsiva, tiene que reportarla, tiene que hacer una notificación, tiene que salir a buscar contactos, tiene que ver cuál es el caso índice, cuántos niñitos se han contagiado, lo vacunaron o no, qué pasó. Eso es lo que quiero que ustedes sepan. Muy bien. Gracias, María Fernanda. doctora. Y las grandes epidemias que se presentaron, ¿no? La cantidad de fallecieron en esas épocas. Como podemos ver con todo lo que les hemos dicho y todo lo que les acabo de vertir, es de que Franco Toro, ¿se acuerdan que fue la primera clase que les mencioné que Franco Toro también escribió su libro de epidemia? Que hablaba ya sobre las epidemias, especialmente nombraba las muertes que habían tenido, los casos de propagación de las epidemias a consecuencia de la sarampión. Se dice que también es considerado como el padre de la epidemiología moderna, ¿no? Puede que establece un poco de lo que es la prevención para no contagiarse de esta enfermedad. También se dice que Franco Storo fue uno de los primeros de escribir la tosferina. Y ustedes miran, doctora. Miren, 1578, Tosferina y su compañera Sisley
Eduardo, Diego, seguimos hablando de tosferina. ¿Por qué no se vacunan? Sea una vacuna que es difteria, tétanos, tos convulsiva, que se vacunan 3 veces en los niños que son desde el año, desde que nacen hasta al año, y luego que hay un refuerzo. ¿Por qué? ¿No? Y seguimos hablando pues de ello. Bueno, y ahí aparece otra enfermedad que es la malaria, que inclusive dicen que arrasó también con grandes imperios. Se habla desde la China, que decían pues de que era una enfermedad que era ocasionada por el aire y la llamaron también paludismo porque estaba en un pantano. Acá en el Perú, cuando uno habla de malaria, la conocen como en la sierra, en parte central, la conocen como chuccho, ¿no? Chuccho dicen porque es unos insectos chiquititos que te pican y te da fiebre y todo eso y te da la malaria. Pero esta malaria ocasionó que realmente falleciese tanta gente y que hoy en día todavía tenemos la malaria. Entonces, como nuestra gente fallecía, trajeron unos africanos que ellos pues tienen unas células falciformes, ¿no? Que ocasionaron de que tengan, por tener esta deficiencia, van a tener una respuesta genética mayor positiva con más refuerzo de la malaria que un peruano, que uno que tenga acá. Ross, en el año 1902, acuérdense que fue el premio Nobel de la Medicina, de la Fisiología y Medicina, porque estudió todo lo que fue la malaria, ¿no? Sus bases de investigación de lo que se presentaron. Ahora, no solamente hablemos de todo el mundo, que miedo que pasó en Grecia, que ¿no? La azotó lo que fue la sífilis, lo que fue la viruela, lo que fue la lepra, la sarampión, sino veamos qué pasó en nuestro Perú. El concepto de que tener, imagina llegar a la conquista a tierras que no tenían ninguna enfermedad, pues trajeron, como yo les digo y les menciono, cuando uno llega trae también sus enfermedades, ¿no? Entonces aparecieron en un nuevo continente y se dicen que la tuberculosis ya teníamos los peruanos, la histoplasmosis también, y que así como ellos nos trajeron la enfermedad, ¿no? También se va la enfermedad, también como se pudieron llevar la bartonela y la UTA, llamada la leishmaniasis, ¿no? También ellos se llevaron. Entonces, es así que también cuando uno aparece en un sitio, se lleva y se da enfermedades. Entonces, enfermedad en quechua significa oncoy. No, acuérdense que hoy en día íbamos en la nueva malla curricular, llevamos lo que es el quechua, quechua médico, ¿no? Donde realmente no nos olvidemos que solamente Lima es el Perú, sino el Perú pues es costa, sierra y selva. Entonces, nuestro segundo vocablo es el quechua. Entonces saben qué enfermedad se llama oncoid. Y se presentaban pues la UTA, la artritis reumatoidea, la bartonela, la TBC y la sífilis. Acá están la sarampión, la viruela, la lepra. No fueron enfermedades que llegaron de Europa. Y ellos ocasionaron que acá hubieran grandes epidemias como fue la peste bubónica, el cólera, la lepra, entre otros, ¿no? Para todo ello, para establecer qué pasó, cómo podíamos combatir estas enfermedades, cómo fue, es que en el año 1902 se crea la Oficina Sanitaria de Panamericana, ¿no? Donde ellos tratan de ver, juntar a todos los países y decir, tenemos que hacer algo, no solamente un pueblo, sino un país, sino varios países para poder hacer un trabajo sanitario, un trabajo que tenga un código para bien de todo nuestro continente. Y en el año 1977 salió el tema. Este lema que siempre lo dicen, salud para todos. Hemos llegado a salud para todos, pues se puede decir casi sí, casi no. Pero yo diría más casi sí, porque hoy en día nuestros compañeros tienen el SIS. Antes uno no podía ir a un hospital si no dejaba dinero, dejaba algo, pero ahora con la atención del SIS, pues todo el mundo tiene su seguro integral, y ustedes también lo tienen. Entonces, para el año 77 era que todo el mundo decía salud para todos. Pero en el año 78 se comienza a hablar de una estrategia de atención primaria de salud que hoy en día pues lo usamos la atención primaria de salud todo el tiempo.
Acuérdense, atención primaria de salud. En epidemiología moderna, ya nos vamos a la parte moderna de epidemiología porque hemos hablado en la parte antigua, ¿no? Aparece pues la era estadística, la era de la epidemiología moderna de infecciosas, el paradigma microbiano y comienza la era de la epidemia de enfermedades, de epidemiología de enfermedades crónicas, el paradigma de factor de riesgo. Entonces, en esa época, la primera que era la era estadística, ¿no? Donde hablábamos de ese paradigma miasmático en que las enfermedades se contagiaban por el aire, por esas emanaciones hediondas, se contagiaba porque tenías un aire contaminado, suelo, agua, pues teníamos que hacer un control, un buen drenaje, un buen saneamiento ambiental, un buen estudio, ¿no? Y ahí aparece ya lo que era la epidemiología infecciosa, donde te plantean de que ya son agentes microbianos únicos o no los que son causantes de que te produzcan las enfermedades. Y esto a través de un mal estilo de vida, un mal control de la enfermedad, un mal control de la persona, ¿no? En sí misma trae consigo enfermedades, para posteriormente llegar a la era de epidemiología de enfermedades crónicas, porque gracias a las vacunas, gracias a los fármacos, hoy ya tenemos pues otras enfermedades que son enfermedades crónicas. La gente no muere mucho de enfermedades infecciosas, haciendo un paréntesis el COVID, ¿no? Que mató a gran cantidad, millones de personas, pero sí hoy ya mueren gentes por enfermedades crónicas por el factor de riesgo. El riesgo, pues yo les preguntaba, ¿fuman? ¿Toman? ¿Qué comen? Comen té, comen postres, toman gaseosa. Uno es joven, yo no les prohíbo la gaseosa, pero de cuando en vez hay que cuidarse, porque no sabemos hasta ahora quién está debutando ahorita con una diabetes, con un cáncer o con algo. Hay que ver los factores de riesgo. Es lo que busca también la epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología, hablamos también de los propósitos. Uno de los propósitos es determinar cómo se estudia la enfermedad, cuál es su frecuencia, qué podemos hacer, qué estudios epidemiológicos podemos tener, estudios de investigación para poder ver cómo se va a distribuir esta enfermedad. Asimismo, tenemos que ver cuáles son los factores causales, porque son múltiples causas y ahí van los estudios analíticos, las asociaciones. Si una persona que consume alcohol estará asociado a tener cáncer hepático, asocio, ¿no? Asocio, comenzamos a pensar asociación y especialmente comenzamos a tener medidas correctivas, ¿no? Especialmente por la prolongación de la vida, cómo podemos hacer para tener un mejor control, de poder, miren qué hora es, disculpen que a veces me corto, porque a esta hora quieren entrar personas, pero si yo miro mi reloj, son las 8:53. Entonces, por favor, lleguen puntuales, por favor. Doctora, Eh, buenos días. dígame. Me está indicando una compañera que desea ingresar desde su celular, pero ya está en la clase, sino que quiere ingresar por su celular. A ver, a ver, de que intente, por favor, porque 3 personas hay, a ver, ya. Está el señor Julio André y Adrián Castillo, no hay ninguna señorita, son 2 hombres. Lo vamos a sentar, voy a apuntar acá a Julio André Baudenay y Adrián Castillo. Le voy a poner Tarranzo por única vez. Muy bien. Eh, Los objetivos de la epidemiología son, pues, siempre queremos ver cómo empieza la enfermedad, cómo se distribuye, cuál es su desarrollo, y eso lo hacemos gracias a la vigilancia epidemiológica, donde comenzamos a escribir
todo cómo apareció la enfermedad, en qué sitio, en qué lugar, cómo fue y todo ello, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo apareció esa enfermedad, ¿no? También es importante poder ver cuáles son los determinantes. Los determinantes son importantes para yo estudiar mi epidemiología analítica, que lo vamos a ver la próxima semana, y también para ver los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos que yo tengo y cuáles son las estrategias que yo puedo cortar esta cadena de transmisión? Por eso su profesor pues les hablaba sobre las cadenas epidemiológicas. La aplicación de la epidemiología siempre es necesario para ver la etiología de la enfermedad. ¿Cómo se desarrolló la enfermedad? ¿Cuál fue? Vuelvo a mencionar, ¿fue un hongo, una bacteria, un virus? ¿Quién ocasionó la enfermedad? ¿Cuál es la forma? Pues, ¿cuáles son los factores causales? ¿Qué métodos de investigación podemos hacerlo? Y sobre todo, cómo podemos promover estos conceptos epidemiológicos para ver la administración de servicios de salud. Por ejemplo, yo soy también magíster en Administración de Servicios de Salud y me valgo lo que es epidemiología para ver qué necesito, tanto cuando he sido directora de la DIRIS, qué necesita mi población, dónde esa causa, qué voy a enfocar, dónde está ese foco, eh, ese brote epidemiológico para poder actuar en forma inmediata. Eh, es importante también determinar pues los hechos que tenemos, ¿no? La epidemiología también se aplica mucho porque es para ver los cuadros clínicos. Les dije también para completar historia natural de enfermedad, para describir las condiciones de las poblaciones, ¿no? Para valorar pruebas diagnósticas. La epidemiología se utiliza si esa prueba está bien o no, para controlar y ver la probabilidad de riesgos, para ver los mecanismos de transmisión y sobre todo para evaluar si esa estrategia que estoy usando, o ese mecanismo de aplicar vacunas o no, está bien o no. Y eso es importante, la epidemiología. Aparte, para evaluar servicios médicos. Tratamiento de fármacos. Miren ahora qué ha pasado con el suero fisiológico. A ver qué me pueden decir, señores, señoritas. ¿Qué pasó con el suero fisiológico? Ay, que tenía mayor Profesora, cantidad de sodio de lo normal. adelante. Ujú. Así es, ¿no? Dígame, ¿alguien más me hablaba? Sí, y ocasionaba como una hipernatremia grave. Estaba en una concentración de 5,9 me parece, cuando realmente es el 0,9% por mil mililitros. Gracias, Jacqueline. ¿No? Miren, para eso es la epidemiología. Esos casos ya está el epidemiólogo viendo cuando se hizo, cuándo fue su confección de ello, cuándo caduca, de dónde quedó la materia, qué industria lo hizo, cuándo fue, qué ingredientes usaron. Miren, todo eso lo usa también. Eso usa especialmente la epidemiología, ¿no? Entonces, la epidemiología como ciencia aprende, consta de tres aspectos. Uno, ver los determinantes de la salud que lo vamos a ver constantemente. Otro, para hacer el análisis situacional de salud. Acuérdense que en práctica que hemos hecho el análisis situacional de salud, por eso ya sé que ustedes, sin darse cuenta, yo ya los estudié. Yo sé quiénes son, cuál es la edad promedio, cuál es la razón de mujer a hombre, hay más mujercitas que hombres, este grupo sanguíneo tiene, la mayoría tiene grupo sanguíneo, y sobre todo lo que más me impacta y es bueno que toda mi población es prácticamente sana. O sea, que no hay disculpa, es que estoy enferma. Y lo que sí me disgustó mucho es que no están vacunados, no están protegidos. Pero sí me voy a dar una grata noticia y decirles que ustedes mismos se van a vacunar en la tercera práctica. ¿Por qué? Porque si no están vacunados, están entrando en un sitio donde realmente tienen que estar con su tapaboca o su barbijo. No pueden estar sin estar vacunados. ¿Cómo yo voy a brindar salud si primero yo no me cuido? Ustedes el próximo semestre van a llevar lo que es semiología y no los van a dejar entrar al hospital si no tienen su carnet de vacunación. Les están diciendo en otras palabras, no es que yo te prohíbo, sino yo te educo que estés sano para que no te enfermes y puedas atender a los pacientes, ¿no? Por eso hice el análisis de situación de salud. O sea, fue con el afán de que ustedes se conozcan, reporten, hagan su trabajo de investigación y yo ya saqué a colación todo ese estudio.
¿Y gracias a qué? A la epidemiología. Y también para evaluar la parte de tecnología, las medidas preventivas, como presto salud y los resultados que voy a tener a consecuencia de ello. Hay bastantes tipos de epidemiología, ¿no? Tenemos una epidemiología social, donde realmente vamos a ver cómo, este, cómo está la parte de la sociedad, ¿no? Cómo se estudia la enfermedad en la sociedad, afecta en niños, en adultos. Aquí vemos la epidemiología genética, porque ya vemos desde la parte genética, los factores genéticos, que vamos a ver la etiología de ciertas enfermedades, ¿no? Y avanzamos la parte molecular, de epidemiología molecular, pues la parte de la distribución, la prevención de enfermedades a través de esos factores y riesgos genéticos que puede tener esa persona. Viene la epidemiología clínica, donde vemos los procedimientos, ¿no? Los procedimientos, tratamientos de la enfermedad, más que todo la prevención, ¿no? Ahora ya no se llaman enfermedades infecciones intrahospitalarias, sino se llama infecciones asociadas a la atención de salud, que también la epidemiología tiene que ver cómo están esos catéteres, cómo están esos ventiladores mecánicos, todo cómo está la sala de operaciones, la sala de parto, también tiene que ver el epidemiólogo. La parte laboral, porque yo también soy médico de salud ocupacional y medio ambiente. Entonces, también tengo que ver cómo está mi equipo de trabajo, ver cómo están los docentes, la parte administrativa, del personal de la Universidad Ricardo Palma, de una mina, de un colegio, ¿no? Para ver qué problema de salud y cómo puedo hacer yo para prevenir que esas personas no se enfermen. La parte ambiental es importante, la contaminación ambiental. Nosotros estamos viendo ya a lo mejor agentes patógenos, pero no estamos viendo esos agentes patógenos como son pues la contaminación por el arsénico, por el mercurio, por el plomo, ¿no? A lo mejor uno se siente mal, estoy mal, ¿qué tengo? Pero no saben que usted tiene una gran contaminación de plomo. Eso también la parte epidemiológica, la parte de exposición. Entonces, cuando vemos a los enfoques de epidemiología, hacemos pues un estudio muy importante de ver cómo se propagó la enfermedad y qué enfoque tenemos que tener, un enfoque colectivo, un enfoque de medio ambiente y sobre todo un enfoque cómo fue la historia de esa comunidad. Cuando hablamos de epidemiología, tenemos que conocer las causas de propagación, control y prevención, investigaciones etiológicas. Es así como para ver cómo se propagan las enfermedades y cómo podemos controlarlas. Esto es algo verídico. Ustedes han visto la semana pasada que yo puse una carpa para vacunación. Estamos vacunando contra hepatitis, contra tétanos, ¿no? Y también VPH, los que dan menos de 18 años. Y también a veces la comunidad, como la municipalidad, nos ayuda junto con el Ministerio de Salud y prestamos ayuda para poder vacunar a nuestra comunidad, ¿no? Los usos de la epidemiología, tenemos pues los usos para completar cuadros clínicos cuando hacemos una verdadera historia natural de la enfermedad para ver cuál va a ser el pronóstico, ¿no? Y definir cuáles son los rangos. Por ejemplo, un estudio muy bonito, podríamos decir, ¿cuál es la presión arterial que tienen los alumnos? Siempre decimos, hacemos una encuesta así. Siempre estaba ahí escuchando algunos estudios epidemiológicos que estaban hablando sobre encuestas sobre el uso de anticonceptivos, encuestas sobre el uso de cinturones, encuestas sobre otros dispositivos. ¿Por qué no hacemos nosotros cuál es el control de la presión arterial de los alumnos de la Universidad Ricardo Palma? Podemos tomar la presión arterial en 1000 alumnos, y eso estamos dando un aporte científico. A lo mejor vemos que todos una presión de 10/6, o a lo mejor todos son hipertensos, o realmente son normotensos, o no. Eso sería muy bonito ver eso, ¿no? También tenemos para ver la medición de salud en niveles de salud de la población, para planificar, detectar las incidencias y prevalencias. ¿Qué es incidencias, por favor, jóvenes? ¿Qué es Número El número incidencia de de casos nuevos nuevos dentro de casos una de la población Nuevos. enfermedad. determinada. Número de casos nuevos. y prevalencia?
Número de casos Totales. totales. Número de casos El número de totales. casos totales. Totales. No, no digamos total, digamos casos nuevos y antiguos, ¿ya? Porque total, yo puedo decir todos casos totales que ahorita se están presentando. Y los antiguos, ¿no? Entonces, la suma de casos nuevos y antiguos. Y hablamos también sobre poder identificar esta población de riesgo, ¿no? Determinar el estado de población. Yo les digo, ¿ustedes están en riesgo, queridos alumnos? ¿Están en riesgo? Sí. Sí, no están vacunados, señores. Población de riesgo. Esto es una población en riesgo y todos estamos en riesgo, no estamos en riesgo. Que a ver, yo ayer los escuchaba y ninguno me dijo, yo ayer en práctica, yo quería que me digan, pero nadie me decía, ustedes que no ven televisión, no ven televisión, no ven noticias, que yo los felicito, estoy contenta porque han buscado noticias, pero ninguno me dijo sobre un terremoto. Es un terremoto grande. ¿Dónde pasó un gran terremoto? siete ¿En punto Tailandia? siete. ¿En En dónde? Tailandia ayer. Rusia. ¿En Tailandia? No. No. En Pero en Birmania. Myanmar, Birmania. Birmania. ¿Conocían el país de Birmania? No. No, yo no. tampoco. Yo tampoco. No, siempre Tailandia, Tailandia, que prácticamente impactó a Tailandia, miren los rascacielos, que son, ¿saben cuántas personas muertas hay ahí? Y fue de magnitud 7.7. ¿Se imaginan que siempre yo me aterro cuando dicen estas señoras que leen la magia, que predicen, va a haber un terremoto de 8.8 ya se nos caerá pues todo el Lima, ¿no? Y eso quiero que busquen. También los terremotos, los desastres naturales, tienen que ver con nosotros, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos que ver los determinantes de salud de la población en riesgo, la identificación de determinantes sociales, como ver estas condiciones de cambios, la dependencia estadística y todo lo que va a venir a colación. También para poder, pues, contrarrestar lo que es la protección, la modificación de estilos de vida, ¿no? Yo felicito porque ustedes tienen un buen estilo de vida, ¿no? Realmente cuando hablamos de promoción y de prevención, pues su estilo de vida es muy buena porque tienen buen estilo de vida. Y también para lo que son los métodos de control de prevención, donde hacemos estudios descriptivos, estudios analíticos, en los cuales vamos a ver qué población tenemos en riesgo, o si comparamos estudios analíticos de dos poblaciones, cuáles están en más riesgo o no, y eso lo vamos a ver. También para analizar cómo están los servicios de salud, la tecnología y ayudarlos. Sí, que hay que ir a su salud, pero si mi puesto de salud está mal, no tengo, no tengo pues los médicos, las enfermeras, porque sí, señores, tenemos una gran brecha de recursos humanos. Nos hace falta médicos, nos hace falta enfermeras, obstetras, odontólogos, nos hace falta neurólogos, nos hace falta otorrinos, nos hace falta, pero todos estamos mal distribuidos, pero sí necesitamos, ¿no? Y sobre todo, para evaluar qué requiero, el análisis situacional de salud. Por eso, el único que hace la CIS es el epidemiólogo, señores, el epidemiólogo. Entonces, ya saben qué es el CIS, para que no se olviden, porque esa pregunta se la voy a colocar en el examen. Las funciones de la epidemiología moderna, pues tenemos que determinar los riesgos. Enfermedades infecciosas las podemos combatir con prevención, con las vacunas, pero enfermedades crónicas sí las podemos prevenir con estilos de vida saludables, ¿no? Tenemos que también ver esta parte de surgimiento que va al estudio de epidemiología en la parte genética y molecular. Tenemos que ver la relación también dinámica en toda esta población. Ve a quién afecta más, al hombre, a la mujer, afecta más a los niños, en qué tiempo, en qué sociedad. Esas son las funciones de epidemiología moderna y sobre todo evaluar una respuesta, es decir, si yo estoy vacunando, si estoy colocando los octógonos para que no consuman azúcar, no consuman grasas y seguimos consumiendo, pues tenemos que hacer algo para poder aplicar, pues, ¿no? Mejor incidencia en algo para poder combatir estos problemas que realmente van a ser posteriormente causantes de gran mortalidad de enfermedades que han podido ser prevenibles
en su gran mayoría en nuestra gente adulta. Los estudios epidemiológicos son tres. Estudios descriptivos en los cuales yo describo lo que ocurre en mi población, pues hasta puedo comparar. Los estudios analíticos se deben a que yo tengo que corroborar una hipótesis. Los estudios descriptivos, señores, no llevan hipótesis. Pregunta. Los estudios analíticos, sí. Los estudios descriptivos pueden esbozar una hipótesis, pero los estudios analíticos sí llevan hipótesis. Y aparte tenemos los estudios experimentales, ¿no? Donde yo tengo que probar fehacientemente lo que yo digo, que el uso de tal vacuna, que son trabajos de ensayo, ¿no? Son aplicados a una población y tengo que trabajar con seres humanos. Ojo, son estudios donde trabaja el ser humano. Por eso es que hasta ahora pues hay problemas, que quién se puso primero la vacuna, que no fui, que yo fui, que no, ¿no? Porque realmente han estudios de ensayo. Para colocar una vacuna, ¿no? Contra fiebre amarilla, contra la polio, se tardaron años. Pero, ¿cómo fue la emergencia que tuvimos frente a la pandemia del COVID, que sacaron una vacuna en 3 meses? Esa vacuna tuvo un gran estudio, pregunto, ¿no? Pero todos estamos vacunados, pues el producto fue que hoy en día pues no presentamos casos de COVID y sí hay casos de COVID, señores, por favor, cuídense, tenemos casos de COVID, ¿ya? Y tenemos la investigación de epidemiología, investigación situacional, cómo se presenta de enfermedad según mi estudio descriptivo, porque yo describo, de investigación causal, cuál es la causa para que aparezcan enfermedades, por eso estudio mis estudios analíticos en los cuales voy a corroborar mi hipótesis, voy a poner cuáles son los casos, cuáles son los controles, o voy a poner quiénes están expuestos a las revisiones ionizantes, quiénes no, quiénes son los expuestos a usar tantos audífonos que van a quedar sordos, eso. ¿No? Y los estudios de investigación operacional en los cuales cómo voy a controlar tal enfermedad, ¿no? Y de investigación evaluativa, en los cuales veo si mis programas de control, mis estrategias sanitarias están funcionando bien o no. ¿Por qué estos casos que nos habló Diego, nos habló Eduardo, nos habló Sisley de tosferina? No hemos llegado a vacunar a nuestra población. ¿Qué pasa con nuestras licenciadas? ¿Qué pasa con el médico jefe? ¿Qué pasa con los directores? ¿Por qué tenemos esos casos sabiendo que tenemos gran cantidad de vacunas para proteger a toda nuestra población infantil? Para eso es, pues, esta investigación evaluativa. Para ver el sustento teórico y epidemiológico nos valemos en que tenemos ciertos conceptos que vamos a estudiar: el concepto de salud-enfermedad, el concepto de causalidad, cuál es la causa para que se produzca la enfermedad, el concepto de la historia natural de la enfermedad. Tenemos que escribir cómo empezó la enfermedad para que llegue a un brote epidémico, a un proceso infeccioso o se quede en enfermedad. Cuando una enfermedad se queda, se dice que estamos en un proceso endémico, como es el caso del COVID, el caso de la influenza, que tenemos un proceso endémico que vive con nosotros y el ámbito natural de esta enfermedad infecciosa. Con todo ello, decimos que la epidemiología tiene un concepto ecológico que siempre habla que el hombre tiene que estar en equilibrio con su medio ambiente, con la parte química, física, biológica. Hablamos también de un concepto social, la población tiene que tener las mejores condiciones, ¿no? La parte económica, la población tiene que tener que acceder a un servicio de salud cerca. ¿Cómo voy a dar atención de salud si a 4 kilómetros recién tengo un centro de salud? Entonces tengo que dar una atención de salud accesible a mi comunidad. Ese es el enfoque social y un enfoque de causalidad, porque no solamente una es la causa de enfermedad, sino son múltiples causas. Es la causa y el efecto, son múltiples causas que van a dar la enfermedad. Entonces, con todo ello decimos que el método científico es el método, ¿no?, que se aplica en epidemiología. Siempre preguntamos por qué sucede y para qué hacemos. Entonces, este método científico que usamos en epidemiología es para una respuesta,
es una respuesta válida que sea medida. Y ahí viene el método epidemiológico, ¿no? Que siempre planteamos el por qué de dicha investigación, por qué investigamos los tipos de cáncer, por qué investigamos el cáncer pulmonar, por qué investigamos cómo está nuestra incidencia de mortalidad en diabetes, por qué investigamos el embarazo infantil, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estamos investigando los casos que se están presentando, enfermedades que han sido controladas, como el caso de sarampión o tétanos, ¿no? Entonces, todo ello con el método epidemiológico nos sirve para aplicar una serie de investigaciones en las cuales vamos a ver cuál es el mejor control para poder cortar esa cadena de transmisión. El método epidemiológico se basa en observación, planteo mi hipótesis, verifico mi hipótesis, veo los resultados y acepto o rechazo, y al final que corroboro o no mi método que mencionaba. Eso es. Para ello, los estudios epidemiológicos, señores, se basan siempre en la realidad. Yo no soy matemático que hablo sobre el abstracto, ¿no? No. El método epidemiológico se ve en la realidad. Yo observo lo que pasa en la realidad. Observo, si hago un estudio de cohorte, son estudios prospectivos. Quiere decir que yo voy a estudiar de acá, ¿quiénes de ustedes se va a quedar sordo por usar tantos audífonos? Estudio de 10, 15, 20, 30 años. Los estudios de casos de controles son estudios retrospectivos. Comienzo a preguntar quiénes son los que tienen, supongamos, diabetes. Señor, ¿desde cuándo usted comenzó a tomar comidas gaseosas, tomar bebidas gaseosas que comía? ¿No? O desde cuándo usted tiene cáncer pulmonar, desde cuándo comenzó a fumar. Me va a decir, sí, yo fumaba de los 13 años, no 14, fumaba una cajetilla, no, ¿de cuándo en vez? Entonces, vamos a ver los estudios transversales, longitudinales, vamos a hacer estudios de los estudios de reporte de casos y también los estudios experimentales, tanto los estudios de ensayo, comunitarios, entre otros. Y cuando escribimos la enfermedad, cuando escribimos lo que sucede en nuestra población, se llaman estudios descriptivos. Y cuando yo aplico una hipótesis, se llaman estudios analíticos. ¿Ya? Eso vamos a ver poco a poco, porque vamos a ver qué buscamos, qué vamos a analizar, cómo vamos a experimentar, cómo vamos a interpretar. Por eso ya les estoy diciendo que cuando vayamos al centro de salud, vean ustedes cómo está, qué problema tiene el establecimiento, esa comunidad, qué hipótesis, qué diseño vamos a usar, cómo vamos a ejecutar, y al final lo que hagamos, señores, se llama ciencia. Entonces acá están diferentes estudios que ustedes van a hacer, que ya les estoy diciendo desde ahora, van a plantear un problema, a lo mejor el problema de, de, de un establecimiento de salud es que hay muchos casos de tuberculosis, hay que ver de qué se da, cuántos casos hay, vamos a ejecutar, vamos a hacer un informe final y ese es el trabajo de investigación que vamos a hacer al final. Vamos a poner título, planteamiento de problemas, la formulación, los instrumentos, un cronograma y presupuesto, se llaman proyectos. Pero nosotros vamos a hacer un proyecto muy pequeño para hacer ya al final el trabajo de investigación. Acá tiene otros tipos de proyectos y el proyecto de investigación que también hace la Dirección General de Epidemiología, que es igualito. Hace su marco teórico, su hipótesis, las consideraciones, cronograma y su presupuesto, que ustedes ya me imagino que han estudiado. Pero en epidemiología tenemos que saber cuántos son los que se enferman, para qué le estudiamos, cuál es la descripción de este problema, quiénes atacan más, a niños o no. Si vamos a utilizar hipótesis, acuérdense que los trabajos descriptivos no nos llevan hipótesis. Vamos a ver cuál es el propósito, cuál es nuestro objetivo general para ver a lo mejor cuántas son las personas que están presentando tuberculosis en el centro de salud, quiénes son más, son niños, son hombres, son mujeres, cuáles son los objetivos específicos, qué técnicas, vamos a dar una encuesta, vamos a hacer qué, o vamos a ver las historias clínicas nomás, qué instrumento, vamos a definir los términos y al final pues vamos a ver cómo se distribuye la enfermedad, cuál es el control que vamos a tener, cuáles son las mejores respuestas que vamos a tener frente a esa enfermedad y qué debemos de hacer para que la gente tenga esos conocimientos
y pueda cortar la enfermedad. ¿Y gracias a qué? A estos estudios que vamos a realizar, tanto cuantitativos como cualitativos, que se van a realizar en estas 17 semanas. Es importante tenerlo a consideración. Muy bien, yo felicito a los que han traído una sola hoja, el nombre de la noticia, la fecha, la revisión, si lo han hecho en una revista, un periódico, el resumen, si es interés local, nacional e internacional, y las variables, ¿no? Lugar, tiempo, semana epidemiológica, persona, conclusión, y en una sola hoja. Muy bien, señores, para la próxima clase tenemos de epidemiología descriptiva, que ya está colgada, señores, para que vayan leyendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Todo claro, No, doctora. doctora. Todo bien, Bien, doctora, gracias. gracias. Por favor, siempre acuérdense, cuando la vida te presenta 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones para las cuales tienes que sonreír. Mientras tengan vida, ustedes, estén sanos, tengan a sus padres, son felices. Así que jóvenes, estudien, que es lo único que pueden dar gratificante a su papá. Muy bien, un momentito, voy a pasar lista, por favor. A ver, vamos a pasar lista, señores. Alcalde, Buen día, presente, doctora. gracias. Amador, Presente, doctora. uy, señor Amador tiene que estar atento. ¿Ah? Barbosa, Presente, doctora. Parzola, Presente, doctora. Bellido, Presente, doctora. Bernedo, Presente, doctora. Cachata, Presente, doctora. Calderón. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días, señor. Carvajal, Julio, Presente, doctora. Carvajal, Yael, Carrillo.